Buenos días, chicos. El día de hoy veremos razones trigonométricas. ¿Qué son? Antes de empezar a definir el concepto de estas, hablaremos qué es la trigonometría. Esta palabra es de origen griego, formada por tri, que significa tres, gono, que significa ángulo, y metría, que deriva de la palabra metrón, que significa medida. Por lo tanto, trigonometría significa medición de los triángulos. Ahora sí, definiremos el concepto de razones trigonométricas. Son las relaciones entre los lados del triángulo y solo dependen de los ángulos de... Otro concepto importante que hay que conocer es la semejanza de triángulos y nos dice que dos triángulos son semejantes si aún teniendo distinto tamaño se mantienen sus proporciones, es decir, aunque su tamaño sea distinto, los ángulos se mantienen. Y tenemos tres criterios. El primero nos dice que si tienen dos ángulos respectivamente iguales, dos, si tienen dos ángulos proporcionales e igual el ángulo comprendido entre ellos, y tres, si tienen sus tres lados proporcionales, quiere decir iguales. Ahora sí, una vez que ya definimos los conceptos, nos centraremos a conocer estas funciones. La primera se llama seno, que es la razón entre el cateto opuesto y la hipotenusa, y se abrevia sen. Ahora nos conoceremos la siguiente, que es coseno, que es la razón entre el cateto adyacente y la hipotenusa, y se abrevia cos. La siguiente función es tangente, que es la razón entre el cateto opuesto y el cateto adyacente, y se abrevia tan. Estas son las más usuales. Ahora vienen las razones inversas, que es la cotangente, que es la del coseno. En esta razón es entre el cateto adyacente y el cateto opuesto. La siguiente razón inversa tenemos la secante, que es la razón entre la hipotenusa y el cateto adyacente y se abrevia sec. Por último, tenemos la cosecante, que es la razón entre la hipotenusa y el cateto opuesto y se abrevia CS. Una vez que ya conocemos dichas funciones, entraremos a ver un ejemplo. Tenemos el caso cuando se conoce la hipotenusa y un cateto. En este nos dice que un lado mide 415 metros, que viene siendo la hipotenusa. El lado B mide 280 metros. Nos pide que calculemos el cateto faltante y los dos ángulos agudos. Recordemos que en los triángulos rectángulos los ángulos interiores deberán sumar 180 grados, teniendo un ángulo recto de 90 grados y dos agudos. A continuación, daremos su solución. Vamos a comenzar a sacar los dos ángulos faltantes, que sería el ángulo B y el ángulo C. El ángulo B lo vamos a sacar con nuestra función seno, que nos dice que es cateto opuesto sobre hipotenusa. En este caso, nuestro cateto opuesto vale 280 y nuestra hipotenusa vale 415. Al dividirlo nos daría 0.6747. Una vez que ya obtenemos esta división, sacamos nuestra calculadora y ponemos función inversa de seno por 0.674, dándonos un resultado de 42 grados 25 minutos. Una vez que ya obtuve el ángulo B, solo queda restarlo menos 90 grados, dándonos un resultado de 47 grados 35 minutos. Ahora vamos con el cálculo del ángulo B. Una vez que ya conocemos el ángulo B con 42 grados y 25 minutos, lo vamos a multiplicar por 415, que viene siendo el cateto A, obteniendo un resultado de 306.31 metros. Ahora bien,
Tenemos el segundo caso, cuando se conocen dos catetos. En este nos dice que B, que es uno de los catetos, mide 33 metros y C, que es otro cateto, mide 21 metros. Calculando la hipotenusa y los dos ángulos agudos, tenemos las siguientes funciones. Usaremos la tangente, que nos dice que es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Entonces sería cateto opuesto igual a 33 entre cateto adyacente 21. Esto nos da un resultado de 1.5714. Una vez que ya lo tenemos, ahora sí, lo que nos interesa es el cálculo del ángulo B. Y lo sacamos con nuestra calculadora poniendo Shift, tangente inversa de 1.5714, dándonos como resultado 53 grados 32 minutos. Ya que tenemos nuestro ángulo B, solo queda restarlo menos 90 para obtener el ángulo C, que es el faltante, dándonos un resultado de 32 grados 28 minutos. Ya que tenemos nuestros dos ángulos agudos, ahora nos falta solo calcular la hipotenusa, que es A. Esta la vamos a sacar con la función seno, que nos dice que es cateto opuesto sobre la hipotenusa. Ahora sí, una vez que ya tenemos esta función, solo despejamos A, que es la hipotenusa que nos interesa. Quedaría A igual a B sobre el seno de 57 grados 33 minutos, dándonos un cociente de 39.12 metros. Como tercer ejemplo, tenemos cuando se conoce la hipotenusa y un ángulo agudo, en el que nos dice que la hipotenusa tiene un valor de 45 metros y el ángulo B de 22 grados. Ahora sí, calculemos el ángulo agudo restante y los catetos. Como ya tenemos el ángulo B, solo quedaría restarle los 90 grados para obtener el ángulo C, y lo hacemos. 90 menos 22 grados quedan 68 grados, que es nuestro resultado para nuestro ángulo C. Ahora bien, vamos a calcular los catetos. Vamos a utilizar como primera opción el seno, que viene siendo cateto opuesto sobre hipotenusa, en el que vamos a despejar el lado B. Entonces nos dice que quedaría 45, que es el lado A, por el seno de 22 grados, que es el resultado del ángulo B. Esto nos da un resultado de 16.85 metros, que es lo que valdría nuestro cateto B. Por último, usamos la función coseno, que es el cateto adyacente sobre la hipotenusa, y de ahí vamos a despejar C, que sería el cateto adyacente, que sería igual a 45, que es el lado A, por el coseno de 22 grados, que es el ángulo B, dándonos un resultado de 41.72 metros. Ahora, por último, conoceremos el caso cuando tenemos un cateto y un ángulo agudo, y nos pide que calculemos el ángulo faltante, el cateto restante y la hipotenusa. Tenemos como datos que B vale 5.2 metros y el ángulo B vale 37 grados. Ahora, como ya conocemos un ángulo, solo queda restarle los 90 grados para conocer el ángulo C. Quedaría C igual a 90 grados menos 37, dándonos un resultado de 53 grados. Ya que conocemos nuestros tres ángulos, nos vamos a calcular nuestros hipotenusa y nuestra cateto restante. Para calcular la hipotenusa nos vamos a utilizar la función seno, que es cateto opuesto sobre hipotenusa, en donde despejamos A, que es la hipotenusa, y quedaría A igual a 5.2, que es el cateto B, entre seno de 37 grados, que es el ángulo B, dándonos un resultado de 8.64 metros. Eso es lo que valdría nuestra hipotenusa. Posteriormente utilizamos la función cotangente del ángulo B, que quedaría igual a cateto adyacente entre cateto opuesto. Despejando la C, que es el cateto adyacente, nos quedaría 5.2,
que viene siendo el lado B, por la cotangente del 37 grados, que es el ángulo de B, dándonos un resultado final de 6.9 metros, que es lo que buscábamos como valor del cateto adyacente. Un tip que debes de tomar en cuenta para que se te facilite esto es la mnemotecnia que dice Shotcut Toa, que es una palabra mágica que podrás utilizar para conocer tus funciones trigonométricas. Eso es todo. Espero que haya sido de tu agrado este video. Gracias.